Señores, acá les presento a Jacob, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Jacob. ¿Cómo es? Los argentinos decimos todo con Como, ya y está mal, ¿no? sí, en hebreo se dice Jacob, en español podrías decir Jacobo, que de hecho, un dato curioso, Santiago, esto te lo mencioné antes, Santiago viene de la palabra Jacobo. De San Eh, so- Jacobo. sí, Santiago, que de ahí, porque es el hermano del Señor, Era, como era lo llaman. profético. Yo te lo dije, era profético esto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Excelente. ¿Tú? Yo muy bien, la verdad que te venía diciendo que comí un buen estofado bien polenta que me dejó mi esposa y la verdad me tiró un poquito la modorra, en términos argentinos sería me dio ahí por recostarme un ratito, pero acá estamos listos para tener una interesante conversación con vos, brother. Sí, yo creí que sabía español hasta que empezamos a hablar. Lo que pasa es que el argentino es un tipo de idioma, ¿viste? Es un español elevado a otra dimensión superior. Invité a Jacob para tener una conversación por un tema, o acerca, perdón, de un tema que desde mi humilde punto de vista creo que es clave en este diálogo entre distintas religiones, ¿no? O al menos el cristianismo lo plantea de esa manera. El punto de inflexión acá es el caso de Jesús y la validez o no de la fe cristiana depende necesariamente del caso de Jesús y particularmente del hecho de la resurrección y demás, ¿no? Entonces digo, che, qué interesante que sería poder conversar esto con Jacob. Jacob tiene un espacio en redes sociales llamado Filosofía Judía. Vos, Jacob, estás en YouTube, Instagram, TikTok, me parece que también estás, ¿no? En todo lado, Facebook, LinkedIn, donde ¿Quién gusten. usa ya LinkedIn? O sea, con todo bien, ¿no? Pero ¿quién usa LinkedIn? Vos sos un tipo que tendría que haber nacido en otra época. Sí. Eh, LinkedIn se estima que será el Facebook pero de la parte más de la carrera de las personas. empresarial, más profesional, ¿no? Exacto. Ok, la gente seria usa LinkedIn, los otros transmitimos en YouTube, en Twitch particularmente. Bueno, y en TikTok te está yendo bastante bien. Mira, TikTok es pólvora. Todo lo que subas se va a volver viral. El que Sí, no ¿no? usa TikTok para difundir ideas en este momento se está quedando atrás. Yo me estoy quedando atrás. Intenté con TikTok, pero te juro que no le engancho la onda. No le engancho la onda, puede ser mi edad. Todavía no encajo con el mundo TikTok. El día de hoy vamos a estar conversando, bueno, como bien les digo, el caso de Jesús, la resurrección particularmente. Yo le escribí tanto un mail como por Instagram a Jacob para poder coordinar esto. La invitación fue por parte mía. Y le digo por mail, le digo, che, ¿qué te parece si conversamos, si tenemos ahí un intercambio acerca del origen de la fe cristiana? Y después le mando un mensaje por Instagram, vieron como yo soy, que soy un colgado totalmente. Me había olvidado que le había mandado hace 17 segundos atrás un mail y le mando un mensaje por Instagram diciendo, ¿qué te parece si hablamos acerca de si hay razones para creer que... Y Jaco, claro, se quedó así como diciendo, ¿es el mismo pibe que me está escribiendo o me está escribiendo otra persona? O sea, confundido quedó. Y claro, yo soy así, Jacob. Así que quedamos, él me propuso ahí, pero ¿por qué no, en vez de hablar si hay buenas razones acerca de la resurrección, por qué no invertirlo, ¿no? Si no hay buenas razones para creer en la resurrección. Entonces digo, bueno, dale, me copa. Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre eso. Jacob, a ver, como sos el invitado y básicamente la gente que suele seguir este espacio ya sabe de memoria qué es lo que pienso y por qué pienso en lo que pienso, ¿qué te parece arrancar vos? ¿Por qué crees que no hay buenas razones para creer que Jesús resucitó? No, un segundo. A mí, antes que nada, me intriga. Bueno, primero que todo, los que están viendo, gracias, bienvenidos por estar apreciando lo que sea que digamos. Lo segundo, al host, también gracias por, digamos, invitar. Mi pregunta es, ¿por qué querías este tema? Porque creo que es en términos, para ser concretos, para poder tratar de resolver algo en una conversación de 1 hora y media, pongámosle, para no especular demasiados ni dejarnos llevar por la imaginación que puede llegar a invitarnos en una discusión filosófica teológica, creo que discutir temas
históricos pueden llegar a ser nos pueden arrojar mayor claridad, puede ser más fácil poder Temas, perdón, abordarlo. históricos. ¿Cómo? Temas históricos, dices. Claro, el tema, o sea, tal y como se hace la pregunta, ¿no es un abordaje histórico el que deberíamos hacer? Si una resurrección fue un hecho histórico. Claro, yo dije, Mi pregunta, ok, hay mi buenas segunda pregunta. razones. Yo lo que te propuse fue, ¿hay buenas razones para creer que Jesús resucitó? O sea, yo intuí, perdón si no lo especifiqué, pero digo, el planteo parece ser un planteo de la disciplina histórica, más que nada, ¿no? Estamos hablando de un hecho que pudo o no haber pasado. Entonces, digo, el abordaje lo hacemos desde la disciplina histórica. Porque si no, creo Ok, yo que si vamos ok, desde la interpretación de las profecías, esto que el otro, a ver, tenemos acá para hacer una maratón de Twitch durante 24 horas y no vamos a estar de acuerdo, ¿se entiende? Entonces tenemos que ir a lo sí, concreto, me parece a mí, no sé. está bien. Tampoco es que no vaya a haber una maratón de Twitch por hablar del tema histórico, del cual también puede diverger de una forma muy significativa. Mi pregunta para ti es, ok, si quieres irte por sabes, uno para abordar este tema es lo que te había dicho, es un tema demasiado amplio. Si quieres, digamos, enfocarte, entiendo que estás tratando de irte por el lado de la historicidad del evento. Porque dirías que es una buena, que es demostrable que una persona resucitó. Déjame adivinar, porque hay evangelios de personas que lo vieron, porque hay uno que otro historiador que mencionó que hay cristianos. Eh, ¿Cuál vendría siendo el caso? Ok, entonces, pará. Revertimos entonces el planteo. Ya no es más si no hay buenas razones, sino más bien si las hay, como te lo había propuesto al principio, ¿no? ¿Hay buenas razones para creer que Jesús resucitó de los muertos? Bien, simplemente hay veces, no sé, discúlpame si soy un poco molesto con esto, pero el título del tema que vamos a discutir para mí es tremendamente importante para más que nada centrarnos y cuando nos estamos yendo por la tangente poder volver a ubicarnos en la centralidad del asunto, ¿se entiende? Entonces, por eso hago tanto hincapié en el título. Bueno, si lo tratamos entonces de esa forma, digo... Eh, yo no creo particularmente que Jesús haya resucitado de los muertos porque hay 4 evangelios que así lo mencionan. Pese a que los 4 evangelios yo los utilizo como documentos históricos para poder tratar de responder la pregunta ¿qué fue lo que sucedió con Jesús y cuál es la razón por la cual el cristianismo se originó? Creo que hay otras fuentes, otros testimonios y hay un... A ver, el abordaje histórico lo podemos hacer por medio de 3 caminos, ¿no? Uno puede llegar a reconstruir la historia por medio de 3 caminos. Es la documentación histórica, el artefacto arqueológico y los efectos que que ocurrieron en un determinado momento en el pasado, ¿no? Evidentemente, artefactos arqueológicos no podemos pretender pedir. Entonces, creo que hay buena evidencia, tanto documental como así también hay ciertos efectos ocurridos en el pasado que, desde mi humilde punto de vista, solamente pueden explicarse por medio de la resurrección. Entiendo, pienso que arqueológicos sí podríamos pedir, de hecho. Em, Mi pregunta es, pues como que quieren tratar de entender para Ok, luego, dale, ¿sabes?, sí, lanzar la tranquilo, opinión. tranquilo, tranquilo. Mi otra pregunta es, nuevamente, dices que, bueno, si tú, digamos, supongamos que traigas fuentes históricas, demuestres que una resurrección, esto representa algo para la conclusión del diálogo a nivel, no sé, supongo que dices que el cristianismo se fundamenta en que hubo una resurrección, eventualmente eso es lo que dirías. O sea, si Claro, no hubo una resurrección, el cristianismo colapsa. totalmente. El mismo Pablo dice eso, ¿no? Así que sí, sí, estoy de acuerdo. Si no hubo una resurrección, el cristianismo colapsa, sí, tal cual. Ok, te voy a decir la perspectiva del judaísmo. Dale. Si hubo una resurrección o no, es irrelevante. Si hubo un milagro o no, es irrelevante. Los judíos, en nuestra perspectiva, sí, yo soy judío ortodoxo, mm, nosotros no fijamos nuestra forma de ver el mundo en base a que hubo un milagro. Ajá, Nosotros fijamos nuestra base del mundo en base a que estén alineados con los valores que se nos transmitieron por ya muchas generaciones. ajá. Si hay algún evento en la historia donde plantean alguna idea y esta idea no está alineada con los valores de la Torá, nosotros no consideramos que esta idea sea parte. Haya habido milagro o no hubo milagro y llega una idea en la humanidad que plantea algo que está alineado con los valores de la Torá, aunque no haya tenido un milagro, nosotros consideramos que puede ser parte de lo que un judío, digamos, comparta intelectualmente. Entonces, por eso pienso que, aunque
digamos, se demuestre, no se demuestre que Jesús resucitó, yo pienso que no, eventualmente muchos acá también pensarán que no, que sí, me imagino que es un público muy amplio, a pesar de cuál sea la conclusión, no por esto el judaísmo se ve afectado, es lo que el judaísmo, o la razón por la que la teología cristiana no es aceptada por el judaísmo, es porque no está alineada con la Torá. Claro. Porque sus posturas, sus postulados, ¿ok? Me parece algo que las personas deben tener claro acá, porque aunque se les presenten los argumentos, yo entiendo que las conclusiones, no sé si vayas a dejar de creer que Jesús resucitó a pesar de que yo te diga X o Y, o que viceversa, es algo importante a tener en cuenta, ¿sí? Que el hecho de revivir tampoco es que sea la gran cosa en la mentalidad del judío. Tenemos infinidad de ejemplos en todo el Tanaj, donde personajes revivían, desde Elías, Eliseo, Hanoch, Enoch nunca murió, etcétera, etcétera. En el Talmud se mencionan otros casos. La resurrección no es como un dispositivo que, digamos, se transforme la cosmovisión de un judío. Lo que transforma es si está lo que propone la religión, que llegó a la conclusión que hay una resurrección, es los valores si están alineados con lo que transmitió Dios en la Torah. ¿Okay? Bueno, desde mi punto de vista creo que, bueno, la resurrección fue lo suficientemente fuerte como para cambiar la cosmovisión de judíos del siglo I, ¿no? Entonces, no necesariamente yo digo hay que generalizar, pero digo, está bien, estoy de acuerdo con vos en cierto aspecto, digo, el hecho solo de la resurrección, a ver, según el Evangelio de Juan, Lázaro resucitó y nadie se propuso crear una religión en base a la resurrección de Lázaro, ¿no? Entonces, el tema con Jesús no pasa por el simple hecho de que un ser humano común y corriente haya vuelto a la vida luego de haber estado muerto, sino que pasa por lo que representa la resurrección en la persona de Jesús, habiendo enseñado lo que él enseñó, ¿no? Entonces Exactamente lo que dije. la resurrección como hecho histórico viene a justificar el ministerio público de Jesús. Y si el hecho histórico, si tenemos buenas razones para creer, primero, que ocurrió un milagro, segundo, que la fuente de ese milagro es Dios, parece ser lógico pensar que Dios está respaldando las enseñanzas de Jesús durante su ministerio público, ¿no? Es por eso que creo que más allá de la discusión teológica que pueda llegar a haber entre cristianos y judíos, acá hay un hecho concreto que parece validar la reinterpretación de los textos antiguos por parte de estos judíos de mediados del siglo I que fueron los promotores del cristianismo, ¿no? Como tal. Y es el hecho concreto de la resurrección. Creo que como hay resurrección y como esa resurrección solamente se puede explicar por medio del hecho milagroso de Dios interviniendo en el espacio-tiempo para causar esto que Jesús había advertido que iba a ocurrir, es lo que justifica a los primeros apóstoles en promover, propagar la doctrina cristiana como tal. Y cuando yo tengo que sopesar la validez de la doctrina cristiana con la doctrina judía, más allá de la discusión teológica, parece el hecho concreto histórico inclinar la balanza a nuestro favor. ¿Se entiende el planteo? Sí, entiendo. Y dijiste algo muy similar a lo que dije, básicamente, que digamos, más allá de una resurrección, y es un ejemplo de otra resurrección, ¿sí? Es lo que se transmitió a través de esa resurrección, es exactamente lo que dije. Y aquello que se transmitió es lo que no se alinea con lo que nosotros tenemos entendimiento de la Torah, que tú acabas de decir que nuestro entendimiento de la Torah no es válido desde que hubo una resurrección de alguien que planteó cosas opuestas a la Torah. Dijiste algo que esto afectó a muchos judíos, de hecho, esto fue durante las primeras 2 décadas, el cristianismo en sí se desarrolla su teología básica con personas que no eran judíos. ¿Sí? A partir de las 2 siguientes décadas, los que integraban el cristianismo primordialmente no eran judíos, a pesar de que el hecho se haya desarrollado en Judea, como lo dicen historiadores, y Tácito menciona incluso el movimiento, etcétera, etcétera. También dijiste que, lo dijiste, pero luego no entendí la contradicción, dijiste que solo podrías explicar esto por el medio de que, por hecho de que es algo milagroso. Entonces ya no sería algo, tratar de explicar algo histórico por medio de un milagro, en el sentido, digamos, si hay algún académico viendo el argumento o escuchando el argumento que acabas de decir, seguramente
se le acaba de explotar la cabeza de que el hecho de que trates de explicar la historia por medio de milagros. Veo una cierta dificultad con eso, por lo menos en la Explícame por academia qué. aceptada en Occidente, ¿sí? Explícame dónde estaría la dificultad del En la académico academia, poder interpretar un hecho histórico a la luz de lo milagroso, ¿no? ¿A dónde estaría sí, la la contradicción ahí? academia, lo digo no estando de acuerdo, ¿sí? La academia occidental, desde que se separó del cristianismo, separaron esto es apenas hace 500 años, ¿sí? Separaron el concepto de que pues mezclar teología con hechos históricos. Antes no era así. Hoy en día, debido a la separación tan grande que hay entre teología y pues historia, entonces la gente hoy en día no interpreta historia por medio de milagros, ¿sí? Te entiendo, te entiendo. ¿Vos me podrías, simplemente para corregirme, y si llegás a tener razón, obviamente tendría que corregir esta perspectiva que tengo, vos me podrías señalar algún canon histórico, algún consenso académico que señale esto que vos estás señalando? No, realmente no lo hay. No, yo no pienso que la academia tenga un consenso en nada. De hecho, para los que me están oyendo acá, yo como judío ortodoxo, creyente, también discrepo de muchas cosas, especialmente de la academia. También yo soy científico, de hecho, soy ingeniero químico en investigación. Para mí, lo que es hechos son algo que es cuantificable, ¿sí? Lo lógico, datos, ¿sí? La temperatura, la presión, datos irrefutables. Yo considero que la historia es simplemente especulaciones de que tienes piezas, tratas de fijarlas, las contextualizas, tratas de mirar cuáles son los hechos, sus consecuencias y llegas a una conclusión, pero obviamente es tratar de llenar no es algo totalmente objetivo, ¿sí? Te Por eso es que entiendo. el método histórico no me... Te entiendo, pero entonces acá es donde me parece a mí contradictorio, que decís, bueno, estos últimos 500 años, la academia ha separado lo teológico de lo histórico, pero cuando te pido un consenso académico para justificar esta afirmación, me decís que no me lo podés dar. Entonces no parece Claro, ser muy coherente lo que me estás la, señalando. Ojo, la entiendo que Academia pueden haber... Occidental, Bueno, por eso, ¿y dónde está ese consenso? Cuando hablas no, a por favor de eso la te digo, Academia Occidental, ¿en dónde puedo yo yo diría al encontrar revés. esos cánones o ese consenso? Yo diría al revés, ¿podrías tú decirme un historiador que diga que justifique la historia por medio de un milagro? Bueno, dependiendo de qué querés decir con justificar la historia por medio de un milagro, por dar un ejemplo, te señalaría a... Bueno, mira, justamente tengo acá un libro de N.T. Wright, historiador anglicano, que también justifica o cree, la teoría que presenta es que el origen de la fe cristiana solamente puede explicarse por medio del hecho fáctico de la resurrección, ¿no? Así que, reitero, podría señalar historiadores académicos, teístas, que no encuentran una contradicción tal y como vos lo estás señalando. Por eso, reitero, yo no apelo a un consenso académico tal y como lo decís vos, ¿no? Che, la academia separó. Bien, si la academia separó Pero esto, me gustaría el ¿estás de consenso. acuerdo? ¿Estás de acuerdo que en una universidad, si tú vas y dices, bueno, voy a explicar por qué el mar se abrió, ¿sí? O de dónde los hebreos tienen esto, porque hubo un milagro y Dios lo abrió. En un escenario así, La pregunta cómo es, perdón, la pregunta cómo es. un escenario en el que llegue un académico y diga, bueno, les voy a presentar un evento histórico, X evento histórico, la razón por la que hubo fue porque hubo un milagro, ¿sí? No tratar de explicar Bueno, este es un libro la ecuación. académico, pero este es un libro académico, escrito por un Ok, académico, historiador. nuevamente, yo estoy de acuerdo contigo, yo no estoy de acuerdo que Ok, tienes razón en el sentido de que no hay un consenso que haya escrito, como te dije, la Ok, academia no es algo cuantificable, ¿sí? Tú tienes académicos que creen en Dios y académicos que no, claro. eso no es el punto, pero en el sentido riguroso, el método histórico, hasta donde yo conozco nuevamente, yo no soy historiador, de hecho yo discrepo con mucho del Sí, método sí, sí. histórico, no tiene sentido tratar de explicar una causa por algo que es algo milagroso, ¿sí entiendes? No, Entonces, por entiendo, eso pero eso, popular. ahí donde me parece que cometés el error. Y es Ok, porque entonces hagámoslo así, entiendo. tu punto de vista personal, lo querés aplicar como si fuese una regla vinculante para todos los académicos. Y está bien y es respetable tu punto de vista.
como lo tienen muchos académicos escépticos que también compartirían ese punto de vista con vos. Pero me parece que es un poco exagerado, apresurado decir, bueno, los académicos, ¿no? No, la disciplina histórica no rechaza per se lo milagroso. Espérate, tú dices que la academia no rechaza lo milagroso. Ujú, O dices que hay historiadores que son creyentes, que creen que es la posibilidad de un milagro, claro, pero al momento de utilizar el método histórico, involucran el hecho del milagro para explicar un hecho histórico. ¿Es sí, lo que me estás tratando de decir? sí. Ok, entonces ahora lo que voy. Dime cómo a través de, susténtamelo en base a la resurrección, cómo el hecho milagroso juega parte en el evento histórico. Bueno, ¿Cómo explicas una historicidad por medio de un milagro? bueno, a ver, me parece que hay diferentes factores que tienen que coincidir en un mismo escenario para presentar la hipótesis. ¿Está bien? Y quiero señalar algo acá importante. Al principio vos utilizaste una palabra que es relevante para el caso, que es la palabra demostrar, ¿no? Entendemos que demostrar, en términos históricos, no es de la demostración matemática ni física. Demostrar, la palabra demostrar quiere decir otra cosa, y es, bueno, a la luz de las fuentes o evidencias que tengamos, ¿qué hipótesis es más plausible? Eso es demostrar, ¿está bien? Entonces, a la luz de esa definición, digo, bueno, hay ciertos ingredientes que parecen coincidir en un mismo escenario. Por dar un ejemplo, un sujeto, Jesús de Nazaret en este caso, sin lugar a dudas, murió, fue crucificado, sabemos que en un determinado punto en la historia estuvo muerto y luego, más adelante en la historia, aparece nuevamente con vida junto a una tumba vacía, ¿no? O sea, tenemos esos dos escenarios. Tenemos personas que afirman haber tenido contacto directo, haberse relacionado y haber tenido una experiencia con Jesús luego de todos coincidir de que sin lugar a dudas estuvo muerto, y además hay testimonios de una tumba vacía. No solamente eso, sino que coincide con afirmaciones previas de Jesús acerca de su futura muerte y a su vez su futura resurrección. Me parece que estos elementos, cuando los sumamos en un escenario, parecen llevarnos a la conclusión de que, bueno, lo más lógico es pensar si es que previamente no negás, no rechazás que el Dios creador del universo pueda intervenir en el espacio-tiempo, si previamente no rechazás eso, creo que es plausible presentar la hipótesis del milagro, y la hipótesis del milagro parece ser la mejor explicación al surgimiento del cristianismo como movimiento religioso tal y como lo conocemos. O sea, una pregunta. Tú dices que una hipótesis plausible es que hubo un milagro. Es algo plausible. Si vienes desde la Eh, suposición es filosófica, plausible vienes siempre desde y la cuando posición abracemos el subjetiva. teísmo. Sí, o sea, tú estás diciendo, si yo vengo desde la suposición subjetiva, si tú estás hablando de mi opinión, ahora, la opinión, el sentimiento teológico y religioso del historiador, lo que él tiene fe es que hay un Dios, y él tiene fe que una hipótesis plausible, no sé cómo, en contra de las leyes de la biología, plausible, es que si hubo un ser vivo, lo mataron y ya no está su cadáver en la tumba, plausible que haya habido un milagro y resucitó. No las otras hipótesis realmente plausibles en el mundo, digamos, físico, de acuerdo a las leyes de la naturaleza, no, sino algo plausible es que el historiador plantea que la solución a este rompecabezas es que hubo un milagro. ¿Eso es lo que me estás tratando de decir? Sí, siempre y Ok, cuando en un acto de entonces el que honestidad, tiene una opinión, pero el que tiene aquí una opinión, déjame cerrar con esto. sí, Sí, siempre y cuando en un acto de honestidad, el que debe primero evaluar las hipótesis naturalistas es el cristiano. Yo creo que yo como cristiano, en un acto de honestidad intelectual, debo evaluar las hipótesis naturalistas que se presentan para tratar de explicar el por qué tenemos las fuentes tal y como las tenemos, por qué los hechos sucedieron tal y como sucedieron. Entonces, si vos me podés presentar una hipótesis alternativa ok, que te la sea presento, pero, mejor, tanto en poder como en alcance explicativo, sea te la, plausible, menos te la ad hoc presento, y pero tú demás, estás de acuerdo. creo que yo la abrazaría sin lugar a dudas. Buenísimo, pero
¿estás de acuerdo que acá el que está teniendo una opinión subjetiva es precisamente tú o el historiador que cree que algo en contra de la biología es una posible hipótesis a un hecho histórico, algo que es realmente indemostrable, que tú dices de la palabra demostración, demostrémoslo por medio de un milagro, ¿sí? Siendo que tú mismo dijiste que demostrable es por medio de lo que es realmente tangible, plausible, tú mismo utilizaste el término Tangible plausible. yo no dije. No, yo utilicé tangible, tú utilizaste plausible, y plausible hay leyes de la biología, hay, ¿sabes? Pero hay un Dios creador del Realmente no se universo necesita también. de explicar. Te hago una Sí, pregunta, sí, yo simplemente creo en para Dios, yo creo en entender, Dios, yo creo en milagros simplemente, también. bueno, simplemente para que yo también poder entenderte a vos. Recién dijiste, creo en Dios y creo en los milagros. Qué bueno eso. ¿Crees que Dios haya creado el cosmos tal y como lo vemos en la actualidad? ¿Crees que Yo, la yo causa, sí creo, la así causa es, del universo es Dios? así es, yo lo creo. Pero Entonces de aquí a parece decir, resucitar a un muerto, parece un juego de niños para Dios, ¿o no? correcto, pero Ok, yo de aquí a decir que puedo demostrar históricamente que Dios creó el universo o que Dios hizo un milagro, hay una gran diferencia, porque porque una no cosa habían es lo seres que... humanos para ese entonces, obvio. Hay una gran diferencia porque no hay Sí, o documentación metemos escrita. No, las vías que te conducen a la reconstrucción histórica para el caso de la creación del universo no existen porque no existe ser humano. entiendo eso. Por lo tanto, tratar de demostrarte que Dios creó el mundo no tiene sentido. Tú estás reforzando mi argumento. No, en absoluto. Reitero, cuando hablamos de historia, estamos presuponiendo, si hablamos de historia, estamos presuponiendo que hay seres humanos que de alguna manera dejan registros o pueden identificarse ciertos hechos. Cuando hablamos de historia particularmente estamos hablando de una ciencia humana que necesariamente requiere al ser humano. Sí, es lo Eh, que te dije. y la Es por, experiencia por eso que yo humana. estoy en desacuerdo con el método histórico, eh, porque no eh, es algo realmente cuantificable y demostrable. Tú estás de acuerdo con esto, tú lo acabas de decir. Tú no, acabas de no, decir en que el absoluto, yo no dije estándar, eso. sí, Yo no, no dije eso, no te bueno, estoy, no te estoy te dando la, malentendí. no te estoy dando la razón, no, en absoluto. A mí me parece que hay una gran brecha entre el caso de la resurrección, donde evidentemente existen seres humanos, donde podemos rastrear mediante la documentación qué es lo que ciertas personas creyeron que habían ocurrido y podemos mediante los efectos tratar de reconstruir las causas, a el caso de la creación del cosmos como tal, cuando lo único que Eh, existía era energía, átomos que estaban ordenándose mediante en este caso, guía de un Dios preexistente en el cual ambos creemos, ¿no? Me parece que los ejemplos no sí, es pueden verdad. ser utilizados Creo, como creo que analogía. creo que tú y yo estamos básicamente de acuerdo con ese tema. No creo que nos separemos tanto. Tú fuiste el que trajo el tema del Génesis, no yo. Pero volviendo al tema, ¿cómo justificas que entonces, bueno, me explicaste? Em, Sabemos que hubo un personaje, pues hay varios documentos históricos que afirman que hubo tal personaje, aunque también, no, bueno, sí, también hay un consenso, aunque no hay consenso, pero hay un consenso de que hubo un personaje llamado Jesús, em, y murió, porque todos los seres humanos en algún punto mueren, bien sea asesinado, como sea que haya sido, y dices que tu demostración de que hubo resurrección es que no encontraron nada en la tumba. Ese es tu No, yo punto no clave. dije que Ay, que hubo solamente eso. contacto Yo con dije él, que también mencionaste. hay una serie de ingredientes dentro de un mismo escenario que parecen darle sentido al hecho de que Jesús aparece con vida luego de haber estado muerto. Y entre ellos yo te Por dije, hay ejemplo, una tumba vacía, hay apariciones post-mortem, la única forma en la que se puede explicar el surgimiento del movimiento cristiano como movimiento religioso es por medio del caso de la resurrección. Entonces, hay una serie de ingredientes que se dan, coinciden en espacio y en tiempo y que parece únicamente ser que se puede explicar por medio de la resurrección. Ahora, ¿cuál podría llegar a ser una hipótesis alternativa? que la tumba vacía es un... Ok, hay muchas hipótesis, ¿sí? A No me ver, las inventé yo. presentámela mejor, Eh, que vos digas, no sé si che, la loco, mejor, pero recordad que vos me dijiste, mira, vamos a presentar, o te puedo presentar una hipótesis que sea mejor que la que vos estás presentando en términos de plausibilidad y que, o sea, tenga mayor poder explicativo, alcance explicativo, menos ad hoc, más plausible. Bueno, ¿qué hipótesis podrías presentarme? eh, bueno, ¿qué podría ser? ¿Cuál es el evangelio más temprano, en tu opinión, En mi opinión es el de Marcos. Marcos?
Marcos, tú conoces, está basado en documentación propiamente, que hay evangelios, de variaciones de Marcos que carecen de los últimos versículos que hablan de la resurrección, por ejemplo. Vos estás hablando del final corto de Marcos. Sí, de los últimos 12 versículos que no se mencionan en ciertas Sí, de hecho yo no variaciones, creo que hayan formado parte del documento original esos últimos versículos. siendo algo tan central en el cristianismo como abriste esta conversación, ¿cómo justificas que algo tan central no lo hayan incluido en el primer documento Ah, bueno, pero eso sobre termina Jesús? siendo irrelevante para el hecho, para el hecho en sí. Primero, hay afirmaciones de la resurrección aún en el final corto de Marcos. Está el anuncio de los ángeles a las mujeres acerca de que Jesús resucitó y que se iba a encontrar con los apóstoles. Hay Ok, advertencias de Jesús de que iba a resucitar. Y no olvidemos que el Evangelio de Marcos, pese a que es el Evangelio más temprano o más antiguo, no es el testimonio más antiguo que tenemos sobre la resurrección. Entonces yo te dije Marcos simplemente porque me preguntaste de los evangelios cuál es el más antiguo que tenemos. Bien, es claro. este, pero no es el Antes te testimonio pregunto más antiguo. yo, Entonces hay una tú, corroboración con documentación todavía más antigua o con testimonios todavía más antiguos que parecen darle sentido a esta declaración de Marcos. mi pregunta es, esta es otra pregunta, quiero elaborar tu propio argumento. ¿Tú consideras que los evangelios son testimonios directos o son desarrollos que se hicieron por comunidades o por lo que sea, copistas? Yo creo que originalmente fueron testimonios directos, pero sin lugar a dudas, a la luz de los manuscritos más antiguos que tenemos, hubieron pequeñas alteraciones por parte de copistas posteriores. Pero dichas alteraciones no cambian el corazón del texto, ¿no? De la historia en sí, cambiando hechos que son realmente relevantes, ni tampoco Ok. modificando la teología del mismo. Mi segunda pregunta. Eh, ¿Tú crees en la tradición cristiana, siendo que, bueno, dijiste que a una fuente original, que el autor de Marcos fue Marcos? Sí, yo creo que hay buenas razones para creer que es Marcos, sí. Es decir, que él no estuvo ahí, sino que él lo recibió de alguien que se le De dijo Pedro, que esto ocurrió, que es Pedro, correcto. sí. Hasta ahora vamos bien, ¿sí? Hasta ahora vamos bien, sí. Y Juan Eh, sí vio recordemos una eso. cosa nada más. Todo esto vos me lo estás preguntando para formularme una Sí, sí, hipótesis alternativa, ¿verdad? sí, para tratar de Ok, entender ok, ok. cómo, Bien, claro, yo solamente te Juan, quiero... Dale. Juan sí era discípulo Juan y sí era estuvo ahí, discípulo. y de ahí viene su evangelio a través de lo que Juan transmitió. ¿Opinas Así tú? dice la tradición y además hay una tradición que sostiene que no solamente es testimonio de Juan, sino también de otros apóstoles, pero ya se hace un poquito más complejo de sostener eso. Ok, ok, soy consciente de eso porque, bueno, entonces acá tú dices que llegan, sí, María Magdalena, que también el número de mujeres, este es el menor de los detalles, en mi opinión, Ujú. cuántas mujeres llegaron es solucionable, pero algo que veo muy difícil de solucionar es que llega, tú mismo dices que se le anuncia que revivió y que vaya y le cuenta a los discípulos y él va y, y ella, perdón, y ella va y en el camino se encuentra Jesús y etcétera. En Juan Eso no lo dice pasa en nada de Juan. esto. No, en En, Juan dice eso. no, en los sinópticos dice eso, en Mateo 28 dice eso, Perdón, que pensé que estábamos discutiendo Marcos. En Marcos, María Magdalena no se lo Marcos, cruza a Jesús, ¿eh? No, no, de hecho exacto, la afirmación que vos me haces es que no aparece Jesús resucitado en Marcos. Entonces, exacto, eso es lo el que te estoy encuentro tratando entre de María decir. Magdalena y Jesús ocurre en Juan. Exactamente, y eso es lo que te estoy tratando de decir, que si tú dices que son perspectivas, ¿sí? Por un lado tú tienes estas divergencias que son divergencias ya a nivel teológico, ¿sí? Que a Ajá. Juan en un lugar le dijeron que Jesús revivió, en otro ella no tiene idea y se pone a llorar y confunde un jardinero con Jesús, no, al revés, a Jesús con un jardinero, y entonces tienes historias realmente distintas Ajá. de alguien que supuestamente sí estuvo ahí o alguien que fue el secretario de alguien que luego escuchó que estuvo ahí, Ajá. entonces, ¿sí me entiendes? Cuando tú dices que está al punto al que voy, y pues tú mismo eres consciente de que están estas divergencias, ¿sí? En Sí. las perspectivas. Que al punto al que voy es que yo también creo que Marcos fue el primero de los evangelios que entraron al canon, por lo menos, y a medida que el tiempo avanzaba, la teología cristiana fue evolucionando y fueron agregando conceptos a la teología que nació de una virgen. La natividad no está en Marcos, ¿sí? Ajá. Pero son conceptos que vienen apareciendo. La resurrección. Y luego ya Juan, que es un poco más tardío, que es mucho más elaborado, el Cordero de Dios, que es el Logos. Entonces, a lo que vengo acá es que el concepto de que haya resucitado es
porque hubo una transición teológica del cristianismo. Ajá. Todo esto de que las mujeres vinieron y llegaron a la tumba vacía, que tu prueba es la tumba vacía, ¿verdad? A mi punto de ver, cuando yo comparo los evangelios y veo una transición tanto temporal como teológica, yo llego a la conclusión de que esto es el pretexto de que hayan llamado a las mujeres a venir a la tumba vacía, es un dispositivo para decirte que una resurrección, pero no es necesariamente un evento histórico, sino un concepto teológico que te quieren decir. Es a lo que quería ir. Ok, ¿tenés en mente algún testimonio cristiano donde se afirme que Jesús no haya resucitado o algo por el estilo para poder ver esa progresión teológica por parte de cristianos de generaciones posteriores? Porque si no, esto es demasiado ad hoc. O sea, yo entiendo el planteo que me estás haciendo por dar un ejemplo sobre la concepción de Jesús, ¿no? O sea, la concepción en sí, ¿no? Jesús naciendo por medio de la obra del Espíritu Santo y demás. Lo entiendo y sería lindo para discutirlo. El argumento que vos sostenés es, bueno, porque hay silencio en Marcos y Mateo lo menciona, parece haber un desarrollo legendario que añade este punto para embellecer la figura y endiosar la figura de Jesús. Primero, no me parece válido el argumento, porque haya silencio en un documento anterior no quiere decir de que haya un desarrollo legendario. Y por otro lado, me gustaría saber qué documento vos podrías señalar donde suceda esto mismo que estás señalando con la natividad. Déjame pensar. No entiendo, yo entiendo que quieras decir que no es algo válido, siendo que tú mismo abriste esta live diciendo que es un concepto tan central que el cristianismo colapsaría si no hay resurrección, pero a Marcos se le olvidó introducirlo. ¿El qué se olvidó introducir, Marcos? La resurrección. Pero si te dije en varias oportunidades que en Marcos no solamente está el anuncio de la resurrección, sino además está Jesús advirtiendo de que va a resucitar. O sea, pero no está la resurrección. Bueno, pero para. Una cosa es la preferencia. En el judaísmo, Judea siglo I, todos creían que iban a nosotros creíamos en la resurrección de los muertos. Bueno, habían sectas que no, ¿sí? Los saduceos no creían en la resurrección, pero una gran parte del pueblo judío creía en una resurrección, ¿sí? Todos ustedes van a resucitar. Lo trae Isaías, lo trae Daniel, lo trae. Entonces, en el momento en que dices que no, había una creencia que él anunció que iba a resucitar. Ok, todos vamos a resucitar. Pero tú quieres una fuente concreta, ¿cierto? Tú sabes que hay tú me nombras que hay cuatro. Bueno, no, dime, estoy intrigado, a ver qué dices tú. Quiero leerte acá un pasaje. Por favor. Sí, dice sobre que su cuerpo es el templo, sí, la analogía de que... No, mirá. Vos acá me parece que estás cometiendo un error histórico muy grave. Y es decir que, bueno, ¿por qué Marcos parece no mencionar el caso de la resurrección? Te leo Marcos capítulo 8, verso 31, que se sabe que no es una interpolación. La segunda mitad dice, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús, el contexto es un diálogo que Jesús está teniendo con los apóstoles. Jesús advierte a los apóstoles en medio del documento de Marcos que su destino era morir y luego resucitar. Entonces vos no me podés decir que la resurrección está ausente en el documento de Marcos, cuando Marcos señala en varias oportunidades la resurrección de Jesús. Si yo me voy a Marcos capítulo 16 y tomo como final el final corto, los ángeles que se le aparecen a las mujeres advierten que Jesús ha resucitado. Entonces, hay varios, no hay un solo testimonio, ni mucho menos no lo hay tal y como vos lo propones, sino hay varios testimonios en el documento de Marcos y con el final corto que señalan que Jesús, o el destino de Jesús, es resucitar y que resucita de hecho. ¿Se entiende? Entonces, no me parece que sea correcto decir lo que está señalando sobre este documento. Y por otro lado, reitero, si fuera esto un desarrollo legendario con el pasar del tiempo, mi pregunta es, ¿por qué tenemos testimonios anteriores a Marcos que señalan la resurrección de Jesús?
¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que hay testimonios más antiguos que el propio documento de Marcos que señalan la resurrección de Jesús y Marcos después Pero no lo señala? O sea, si Marcos sí, no lo señalase es porque buen punto. todavía no, me parece que ahí está flojo de papeles el tema. Es buen punto, pero tú asumes que tu fuente histórica son los evangelios canónicos. Tú sabes que hay como 20 evangelios hay muchos que dicen que no hubo resurrección. Desde el docetismo, sí, el evangelio de Felipe dice que no ¿Y vos crees hubo, que que es esos una documentos, ilusión. vos crees que esos documentos son Son buenas fuentes históricas? Espérate, sí, el Evangelio de Tomás, que fue escrito alrededor de la época de Juan, dice que no hubo una resurrección, sino que No es un dice eso. símbolo. No Sí, dice que es una eso. simbología. No dice Capítulos 10, eso. 17 y 18. No, Lo no, dice, que es una no simbología, dice que es no una hubo iluminación espiritual. resurrección. Pará, lo leemos, puede ser No, que yo esté espérate, equivocado, pero no dice que sí, no puedes hubo leerlo. resurrección, simplemente No, guarda silencio con respecto a eso. no, dice que es una simbología, es lo que decían las comunidades tomasinas. Mirá con la Puedes cara que te acercar, mira con... puedes Pará, pará, buscar. pará, capaz que yo estoy equivocado, puede ser que yo esté equivocado, puede ser. Señalame cuál es y lo busco ahora mismo, porque puede ser que yo esté equivocado. Dame un segundo. Por favor. El Evangelio de Tomás, me dijiste. No lo Dime sé. si ahí se habla de una resurrección. No, no, Aparte no, de los capítulos 10, señalame el 17 y capítulo 18 que Jesús revive muertos. Señalame, por favor, el capítulo y versículo que me habías dicho. Acá lo tengo, el Evangelio de Tomás. ¿Qué versículo es el que vos señalás que No, Jesús al revés. afirma Dime que en no qué hay resurrección? versículo o en qué versículo dice que hay resurrección. Ese es mi punto, siendo que tú lo pones Pero, como algo tan central. pero ¿Dónde está pará, la pará, pará, capaz que resurrección? no me entendiste, capaz que no me entendiste. Yo te dije, cuando vos dijiste que el Evangelio de Tomás afirma que no hay resurrección, yo te dije, no, Que es una el simbología. Evangelio, pará, el Evangelio de Tomás guarda silencio, yo te dije, con respecto al tema de la resurrección. Yo te Sí, a dije eso, un yo no te tema. dije que afirma la resurrección, yo te dije que guarda silencio. Y es por, también, Pero recordemos, la... entonces acá la semántica. Si un documento no trae lo que yo quiero que diga, no, ellos sí creían en eso, pero guardaron silencio. Yo no dije que creían en eso, yo dije Yo puedo que... interpretar al revés. Yo puedo decir, no creían en eso. Porque no lo trajeron si era tan central. Pero, ¿Cómo tiene sentido? a ver si nos entendemos. Primero, yo no dije en ningún momento que ellos creían en eso. De hecho, sería contradecirme pensar que un gnóstico o un doceta podría llegar a afirmar la resurrección de los muertos. No, porque va en contra de su filosofía. Entonces, Entonces, habían cristianos. documentos gnósticos o documentos docetas del docetismo no pueden afirmar que Jesús resucitó de los muertos, porque la resurrección ya es un concepto que va en contra de su filosofía. Yo jamás afirmé que en los documentos Un gnósticos o segundo. en los evangelios gnósticos hay referencias sobre la resurrección. Ahora, yo te hago una pregunta, porque vos dijiste, pero hay un montón de otros documentos y vos solamente utilizás los 4 canónicos. Bien, fantástico. ¿Por qué? Porque vos dijiste que creés que son buenas fuentes históricas. ¿Cuál es la razón por la cual vos creés que los evangelios La gnósticos son temporalidad. buenas fuentes históricas? Pero ven, déjame traerte una fuente más, ¿sí? Que simplemente para mostrarte que la postura teológica que tú tienes es una consecuencia de una línea histórica que llegó hasta ti. Ok, entonces Pero, todavía no me señalaste lo de Tomás, ¿eh? Cualquier cosa lo estoy esperando acá para chequearlo. Dale, sí. pero, pero yo vengo a decir la inversa, que me lo muestres tú y tú dices, no te lo puedo mostrar porque ellos Pero callaron ante esto. yo en ningún Yo digo momento al dije revés, que el no lo evangelio de mencionaron Tomás porque afirma la no lo resurrección. tenían. Yo te estoy diciendo al revés, que no lo mencionaron porque no tenían el concepto. Tú me dices que sí lo tenían, pero callaron. No, Siendo vos que en fuiste ese el que me mismo dijo, vos fuiste el que me dijo que el evangelio de Tomás rechaza y niega la resurrección. Yo te pedí No, un yo digo verso para que chequearlo y vos me dijiste, espérate, bueno, repito, no sé. yo te repito lo que dije, que para ellos es una simbología, que no fue un evento, Ajá, es un símbolo, es algo que es una iluminación espiritual, más claro. no es un evento histórico, como tú tratas de, digamos, demostrar. El Evangelio de Bernabé, que otro de esos textos, dice que Jesús no murió, lo raptaron al cielo, crucificaron a Judas en su lugar. Nuevamente, tienes... Solo ¿Crees para, que es una buena fuente, crees que es una buena fuente histórica el evangelio de Bernabé?
Dime por qué sería una mala. No, pará. Siempre si no, Yo, pará. yo, Vos, lo que pasa, sí, con todo respeto te lo digo. Lo que pasa es que vos estás tirando todo el tiempo afirmaciones y no las justificás, no te haces cargo de la carga de la prueba. ok, Entonces, te la justifico. primero, todavía estoy esperando la hipótesis alternativa que supera a la resurrección. Y segundo, reitero, ¿crees que el Evangelio de Bernabé es una buena fuente histórica? Si me lo citás, bien, decime cuál es la razón por la cual crees que este documento es una buena fuente histórica. He aquí, la razón por la que puede ser una buena fuente histórica para decirnos lo que opinaban facciones del cristianismo es una ¿En qué fuente. tiempo? De cuándo data, realmente no lo sé. Ahí donde Pues, está, claro, ahí tenemos un grave problema, porque decir que es una buena fuente histórica que se escribió probablemente 3 siglos después de los hechos ocurridos, no sé hasta qué punto es una buena fuente histórica. no, pero entonces, he aquí que estás de acuerdo que 3 siglos después hay una tradición, una evolución teológica de conceptos, ¿sí? No, yo no dije eso. No, pero estarías de acuerdo que si llega una facción a decir eso, es porque de alguna forma del cristianismo llegó a mutar hasta opinar eso. No, no, el cristianismo no Entonces, ¿de dónde mutó. salió esta? No, El cristianismo no mutó. el cristianismo no mutó. Lo que O pasa es sea, que no hay habían sí. ebionitas, no habían arrianos, no. Puedo responder. El cristianismo no muta como tal, sino que hay sectas o escuelas, vamos a ponerle de esta manera, porque no lo digo sectario en el sentido moderno de la palabra, sino sectas en un sentido de escuelas, ¿no? Hay diversas escuelas que a medida que va pasando el tiempo van planteando sus puntos teológicos y por ende se van separando de la centralidad de la ortodoxia. Entonces no hay una mutación en el cristianismo, hay escuelas que proponen diferentes puntos teológicos. Reitero, cuando vos citás el Santiago, Evangelio de Bernabé, estás citando una fuente que se escribió 300 años después de los hechos sucedidos. Por ende, ¿cuál es la razón por la cual crees que es una buena fuente histórica Bernabé? Santiago, lo que yo no te estoy tratando de justificar la resurrección de medio histórico. Yo te estoy diciendo que algo que tú acabas de decir, que a través del pasar de la historia, la teología fue, digamos, recogiendo ideas, avanzando. Lo acabas de decir. Y No es la teología, exactamente grupos de como en todo personas efecto, que como en toda plantean sociología humana. totalmente, que plantean puntos teológicos distintos a la ortodoxia. Eso jamás te lo negaría. Sí, y es exactamente lo que te dije de cómo se desarrolla el avance teológico de los 4 evangelios, que al principio tú tienes digamos, ¿cómo se dice? Remes en hebreo, en español, como hint, ¿cómo se dice eso en español? A mí me mataste, yo tengo menos inglés que Carlos Tevez. Esta pista, una pista, Ok. sí, que acá en Marcos te dicen una pista de que lo va a matar y 3 días después, sí, con el pasar del tiempo te dicen que también nació una virgen, con el pasar del tiempo también era el Cordero de Dios, con el Bueno, pero pasar del pará. tiempo Entonces, acá lo empiezan a que surgir estamos. otras Acá, sectas. acá Tú estamos dices, hay discutiendo una otra rama cosa. principal y empieza a disparar otras Te teologías. entiendo. ¿Tú cómo puedes trazar la verdad? Por ejemplo, tú sabes que Pablo discutía mucho con los seguidores que conocieron a Jesús por esto mismo, porque las teologías chocaban. ¿Dónde dice ¿Sí? eso? Oh, Gálatas insensatos. Sí, sí. La epístola de los Gálatas, Es que entonces. Ahí lo dice yo la no epístola de los creo. Gálatas. ¿Ah? ¿Dónde lo dice? Vos lo que decís es que. Así abre la epístola de los Gálatas, Bien. diciendo que ustedes se están dejando judaizar, o sea que había Ok. una perspectiva cristiana. ¿Vos creés que la epístola de los Gálatas entonces es un documento confiable históricamente hablando? Es, si tú me acabas de decir que Bernabé no es confiable porque es el más lejano. Gálatas es el más cercano a los eventos. Sí. Es la epístola más cercana Bien, por eso te pregunto. Yo creo que sí. Yo creo que Gálatas es un documento históricamente confiable. El tema es ok, vos. ¿Vos creés que sí, Gálatas ok. es un documento Yo históricamente sí, confiable? yo creo que sí hubo una persona llamada Pablo que escribió una carta llamada Gálatas. Entonces, por lo tanto, sí es un documento que nos dice algo sobre una situación que ocurría en esos tiempos. ¿En qué ¿Sí? A diferencia de tiempos? los evangelios. ¿En qué tiempos? En la 4ª década del siglo I. Buenísimo. Eso, entonces tenemos, para sacar en limpio y coincidir, tenemos un documento histórico de finales de la década del 40, ni 20 años pasaron de la muerte de Jesús,
de una persona contemporánea a Jesús que dice haberse relacionado con otras personas que él afirma que eran discípulos de Jesús. De eso estamos de acuerdo. Con eso estamos de acuerdo. Y dime si también estamos de acuerdo en que estas personas que seguían esta nueva religión discrepaban muchas veces en la teología que esto representaba. Bueno, en Gálatas no hay una discrepancia en la teología, si lo lees bien. Sí, sobre de que cumplir la ley o no. ¿Cuál es el motivo de la discusión en Gálatas? Los judaizantes, ¿sí? Que No, el no, hecho de los que las judaizantes personas, son los que encienden la mecha. Yo digo, la discusión teológica, ¿cuál es? la discusión teológica. Ok, ¿estás de acuerdo que hay una discusión teológica? Hay una discusión teológica entre Pablo y los judaizantes, Listo. no Pablo y Sea Pedro. cual sea la discusión teológica, cumplir la ley o no, si tienen que circuncidarse para ser parte del cristianismo o no, sea cual sea que haya sido la discusión teológica, el hecho de que haya habido una discusión teológica nos dice que el cristianismo sí tenía variantes y mutaciones que avanzaron, pero lo que tú recibiste, Santiago, es lo que ya posteriormente la Iglesia Católica, ¿sí? Los concilios, fueron determinando, sacando a todo, llamándolo apócrifo, hereje. Y lo que llega a ti es lo que tú consideras que es la verdad del cristianismo. Bien, porque entiendo. mandaron hacia los lados lo que no era cristianismo. Te entiendo, Entonces, te entiendo. en base a eso, a ti te llegó la idea de que hubo una resurrección, porque hubo una tumba vacía. ¿Cómo sabemos? Porque está escrito en los evangelios mismos nuestros. Nosotros escribimos los evangelios, en nuestra teología, y los que no escribieron eso son apócrifos, pero los que sí afirman esto son los que tú vas a considerar una fuente histórica. Bien, buenísimo. No, el problema es malinterpretar el planteo cristiano. Primero, si ese fuera un problema, vos no podrías hablar de judaísmo ortodoxo, dado las diferentes y grandes variantes que hay de judaísmo a lo largo de la historia, ¿no? Cosa que le pasa igual al cristianismo, pero, o sea, vos no podrías acusar de esto a los cristianos. Pero segundo, recordemos una cuestión acá. Vos estás, mezclando lo teológico con lo histórico. Cuando señalás una y otra vez el tema de los evangelios canónicos y cómo la Iglesia elige estos 4 documentos y rechaza los otros por motivos teológicos, eso lo podríamos discutir en otro momento, el tema de la teología y cuál es la razón por la cual se forma el canon de la forma en la que se forma del Nuevo Testamento y por qué se eligen estos 4 documentos. Estamos discutiendo cuestiones históricas. Y reitero, yo no estoy presuponiendo ni te estoy utilizando el Evangelio de Marcos porque digo fue inspirado por el Espíritu Santo, entonces dice la verdad. Jamás argumentaría de esa manera. La presuposición teológica me la guardo para cuando converso entre cristianos. Cuando estoy hablando con una persona que no es cristiana y no comparte mi cosmovisión, vamos a hablar en términos históricos. Y en términos históricos, la justificación que vos das para el por qué es que se aceptan estos 4 documentos y se rechazan los otros no es congruente, y te puedo demostrar el por qué. Santiago, tú estás diciendo que no quieres hacer una presuposición teológica. Toda la presuposición que estás haciendo desde el principio es teológica. El hecho de que digas que Dios, de que un evento histórico porque un milagro, es una presuposición teológica. No. Es exactamente lo que estás haciendo desde el principio. No. Te muestro no es por qué, si querés. No es una presuposición teológica decir que te demuestro un evento por qué, histórico si se justifica porque hubo un milagro. Ajá, te lo demuestro, si querés. Por favor, alguien que yo también creo que hay milagros, alguien que yo soy científico y sé que la biología se comporta de una manera distinta a que los cuerpos revivan, quiero que me digas cómo no es una presuposición teológica de afirmar que Dios, bien, buenísimo. que una causa histórica es Dios. Te explico. Primero, es bueno saber de que vos sos teísta, creés en Dios y creés en los milagros. Por ende, el hecho del comportamiento de la biología, cuando particularmente Dios interviene para cambiar algo en el espacio-tiempo, no parece ser muy importante que digamos. Pero más allá de eso, yo no voy al texto presuponiendo que Dios hizo un milagro y lo que tengo que descubrir es cómo lo hizo. Eso sería presuponer. Ir al texto ya con una idea fija, ¿no? Jesús resucitó por causa de un milagro hecho por Dios. No, yo voy al texto para indicarme, para poder descubrir qué información las diferentes fuentes que considero que son confiables históricamente hablando por principios de la historiografía moderna. Yo voy al texto para decir esas fuentes que me informan. Y esas fuentes lo que me dicen es, existió un campesino mediado del siglo I en la región de Judea que fue crucificado, que afirmó
que afirmó que no solamente iba a morir, sino que a su vez iba a resucitar. Y la causa de su resurrección iba a ser el poder de Dios. Yo voy al texto y me encuentro con esa información. Entonces la pregunta que debo hacerme ¿es digno esto de creer o no? ¿Cuáles son los pros y cuáles son las contras para poder creer en esto o descreerlo? Y creo que hay buenas razones para creerlo, dado que, reitero, hay una posterior tumba vacía, hay apariciones post-mortem, surge el movimiento cristiano con principios teológicos completamente distintos a lo que un judío de la época abrazaría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que a la luz de los efectos en un determinado momento en la historia, estas afirmaciones que hizo este campesino parecen cobrar sentido. Entonces, si hubo realmente apariciones post-mortem y sabemos realmente que que esta persona que se aparece realmente estuvo muerta días atrás, discúlpame, ¿por qué yo debería descreer que hubo un milagro si soy teísta? ¿Por qué debería descreerlo? De hecho, creo que el que arranca la investigación, de hecho, creo que el que arranca la investigación con presuposiciones teológicas sos vos, porque vos dijiste, yo no, pese a que haya un hecho histórico, yo no lo puedo abrazar porque creo como judío esto. Eso es presuposición filosófica y eso es un sesgo de confirmación. Sí. Por eso yo digo que yo te dije desde el principio, te hice una pregunta, que si para ti los evangelios son históricos o teológicos. Fue mi primera pregunta, porque yo presentía que ibas a llegar exactamente a esto. No me hiciste esa pregunta, pero te la respondo ahora si querés, y yo creo que son ambos. Okay. Son ambos, sí. Correcto. Y es que ese es mi punto, que acá lo que te está tratando de mostrar los evangelios es el progreso de una teología, es cómo se va armando una teología hasta lo que llegó a ti. Eso es exactamente lo que llevo diciendo hace una hora. Si hay un progreso en la teología, pero... Sí, disculpa, pero sí. Lo segundo, te voy a cerrar esta idea. Dime, un historiador, porque hay fuentes que tú estás diciendo que él va a descartar porque son lejanas a la fuente, porque son... ¿me hago entender? O sea, por ejemplo, el Evangelio de Verdad, porque hay cosas que yo digo, no, es que esto lo escondieron. No, es que acá no lo dijeron, pero es lo que creían, pero no lo dijeron. No, es que acá esto es un texto tardío 200 años después, entonces no vale para mí. Eso también es lo que yo te decía. Por eso, a nivel de historiador, yo no entiendo cómo se pueden hacer afirmaciones históricas de una forma así, que tú descartes lo que no te gusta y aceptes lo que te gusta. No es aceptar lo que me gusta, para nada. Estamos acá hablando de objetividad dentro del marco histórico, que entendemos que, para ser honestos, siempre hay un grado de subjetividad a la hora de reconstruir la historia. Eso estamos de acuerdo, como dijimos al principio, ¿no? Lo plausible para vos no necesariamente es para mí, dependiendo de la cosmovisión que cada uno de nosotros abrace, etc. Ahora, cuando hablamos de confiabilidad histórica de un documento, es porque necesariamente dicho documento responde a ciertos criterios que la historiografía moderna ha considerado apropiados aplicar para descubrir si dicho documento debe considerarse como fiable o no. ¿Hay un consenso de esto? Sí, si querés también te lo puedo citar, no tengo ningún problema, pero sí hay. Dime cuáles son los pilares para tratar de entender. Bien. Yo no soy historiador, por eso no. No, está bien, por eso, bueno, esto es un consejo que te doy, digo, bien. Si muy bien no conoces el tema de la historiografía y cómo se reconstruye el pasado, particularmente en el mundo antiguo, ¿por qué rechazar de antemano que el hecho sucedió? O sea, no parece que tengas los elementos históricos como para poder rechazar que el evento haya ocurrido. Porque como yo no vengo de la historiografía, yo vengo de la ciencia, ¿sí? Claro. Para mí un cuerpo no revive. Y por otro lado, recordar una cosa, bueno, pero ambos creemos en un Dios creador del universo, ¿no? Pero estamos de acuerdo, pero tú me estás hablando en términos, digamos, planos, digamos, más rigurosos. Sí, pero por otro lado, recordemos una cosa. Vos ahora me estás pidiendo que te señale, te explique cuáles son estos principios que la historiografía moderna utiliza para hallar como confiable un documento. Pero hace minutos atrás vos me decías que podías proponerme, históricamente hablando, mejores hipótesis
hipótesis alternativas al caso de la resurrección. Entonces, es que te ¿cómo la dije, puede te ser? la dije. Pero pará, ¿cómo puede ser que por un lado me digas, no conozco cuáles son los principios que la historiografía moderna utiliza para, pero por otro lado me decís, hay mejores hipótesis? ¿Cómo podés considerar que una hipótesis es mejor cuando no sabés cuáles son los principios que la historiografía utiliza para considerar una hipótesis mejor o no? ¿Se entiende? Hay una contradicción acá. ¿Cómo sabes que una hipótesis es mejor que otra? Es un buen punto y por eso yo te abrí diciendo que yo discrepo mucho con todo esto de que las personas traten de llegar a conclusiones y para mí es irrelevante si hubo este evento, ¿no? Al sentido de que no está alineado con los valores de judaísmo, por eso te hice esta introducción. Claro. Pero a tu pregunta concreta te dije esa hipótesis. Se desarrolla ¿Hola? el cristianismo y perdón, se cortó. Ahí está. Un minuto en vano. Ahí está. Por favor, de vuelta. Repito, lo que te digo, por eso otra vez se trabó, ¿verdad? Se trabó de vuelta, sí. ¿Ya? Se trabó de vuelta. Ahí estamos de vuelta. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida, vamos. Bueno, te decía, yo estoy... por eso yo te di toda mi introducción de que yo discrepo mucho con el método de la historia, ¿sí? Siendo que para mí tú no puedes verificar algo que es totalmente subjetivo, yo discrepo con eso, ¿sí? Está en mi intuición, en mi forma de ver las estructuras de las cosas. Aparte de eso, te di una hipótesis. Avanza la historia, avanza la teología. Van de la mano, ¿sí? Tú mismo estás de acuerdo con esto, tú mismo me lo dijiste. ¿Se escuchó? No, yo no estoy necesariamente de acuerdo con eso. En ningún momento te lo dije, pero entiendo tu punto. Me dijiste que es parte de la sociología, que a medida que avanza, digamos, la rama principal, vienen conceptos que algunos van surgiendo hacia afuera y otros avanzan con la Pero teología. Eso no es evolución, ¿eh? No, ¿cómo no es evolución? No. Ok, explícate. Tú dices que lo que creías tú es exactamente lo mismo que creían los cristianos de Judá del siglo I. Bueno, ahí me estás cambiando la pregunta. Una cosa es pensar... ¿Es evolución? Bueno, no, pero pará, ahí me estás cambiando la pregunta. La pregunta es, ¿los cristianos ortodoxos en la actualidad han evolucionado en su pensamiento teológico con respecto a los cristianos del siglo I? Esa es una pregunta. Los movimientos sectarios, no, los movimientos sectarios como el arrianismo o como los ebionistas que vos mismo señalaste al principio, ¿son una evolución del pensamiento teológico? No, en ese sentido ya no. ¿Se entiende? Okay. Por eso, entonces, uno puede ser evolución y el otro puede ser que no. Pero más allá de eso, pero más allá de eso, ¿en el cristianismo del siglo I al siglo III? Sí, hay una evolución. Caso cerrado. No, ¿por qué? Porque evolución no quiere decir que se inventen cosas nuevas. Evolución quiere decir que... No. Evolución, a ver, primero no estamos hablando en términos biológicos, estamos hablando en términos históricos. La evolución del pensamiento no quiere decir que se inventan cosas nuevas. La evolución del pensamiento quiere decir que hay un camino progresivo en cuanto a profundizar conceptos que se abrazaron desde el principio, pero que ahora se entienden mejor. Eso es evolución. O se entienden diferente. No, porque si se entienden diferente ya no es evolución, es otra cosa. Involución, llámalo como quieras, mutación. Esa es la primera, evolución e involución no es lo mismo, evidentemente, ¿no? No, la palabra que yo utilicé es mutación. ¿Sí? Ok, mutación, ahí yo te diría sí. Obviamente las sectas mutaron su manera de pensar, sí. Ahora, pero para este fenómeno, ¿dónde lo ves en la resurrección? Porque ahí es donde yo te digo hechos concretos. Otra cosa sería, reitero, vos me planteaste el tema de la natividad. Bien, discutámoslo en otro momento. ¿Por qué es que, por dar un ejemplo, Marcos no lo menciona y Mateo sí? ¿Hay ahí un nuevo concepto que se añade con el pasar del tiempo para simplemente atribuirle nuevos atributos a Jesús como deidad? Bueno, eso podríamos discutirlo en otro momento. Ahora, el caso de la resurrección, vamos a hechos concretos. ¿Dónde vos ves documentado, mediante documentación, dónde vos ves que hay esta aparición a raíz de generaciones posteriores que le añaden este atributo por medio de este hecho a Jesús? ¿A dónde lo ves? Tú dices particularmente la resurrección, ¿verdad? Y es lo que estamos discutiendo, sí. Sí. Pero, ¿sabes qué creo que acá es el problema, en verdad?
que estamos partiendo del punto de partida, asumiendo de que hay una tumba vacía, etcétera, ¿sí? Porque para ti los evangelios son un documento histórico-teológico. Para mí, aunque hubo eventos, el punto principal de los evangelios es darte una teología. Es lo que te llevo diciendo un tiempo. Lo que ellos te quieren decir es que ellos te quieren tratar de demostrar la teología cristiana por medio del texto cristiano. Más o menos. Yo te diría que hay una justificación de su teología, pero basado principalmente en hechos históricos. El cristiano sostiene que su teología se fundamenta en hechos históricos. Por eso es que hay una fuerte relación entre lo narrativo con lo metafísico, ¿no? Con la teología, con lo que se cree acerca de Dios. Están fuertemente vinculados. Durante la historia del cristianismo siempre esto ha sido así, ha sido un hecho. Reitero, porque la teología cristiana se fundamenta en hechos históricos. Entonces, evidentemente hay una agenda por parte de los primeros cristianos en transmitir principios teológicos como por medio de los evangelios, utilizándolo como documentos de catequesis primitiva, ¿no? Pero también estos documentos son biografías del mundo antiguo. Entonces se combinan ambos. Sí, ok. Yo encuentro mucha dificultad en lo que dices. Dijiste que al principio hubo tradiciones, que luego se transmitieron copistas, se agregaron cosas, sí, se agregaron textos. No sé si sabes, en términos más concretos, no sé si sabías que hay 6.000 manuscritos del Nuevo Testamento, los antiguos que se conocen, y el Nuevo Testamento es un texto como con 139.000 palabras. Se sabe de 400.000 variaciones. Sí, y es poquito, la verdad. Imagínate, supón que solo el 1% sean variaciones que impliquen algo teológico, ¿sí? Entonces, acá, el hecho de que hayan canonizado los textos que tú quieres tomar como históricos, ¿sí? Pero los otros que tengan una variación, como, no sé, lo que sea, ¿sabes? Pequeños temas como este, como los últimos 10 versículos de Marcos, cosas así que tienen implicaciones grandes. ¿Qué tal que la comunidad de Marcos Santi, ¿dónde aprendiste todo lo que sabes? No opinaba esto ¿Dónde hasta estudiaste? que agregaran. ¿Y cuántos Son años? hipótesis que no podemos hacer, pero tú y yo estamos partiendo del punto de que hubo una tumba vacía, ¿sí? Que tampoco es. Tú dijiste que no podemos pedir así empezaste diciendo, ¿no? Que no podemos pedir algo arqueológico, ¿sí? Algo arqueológico que podríamos pedir es ver la tumba de Jesús, ¿sí? Tener la suerte de encontrarse y que diga, sí, Jesús, yo qué sé, como hay tumbas en Jerusalén que tienen los nombres de los muertos, ¿sí? Que son como huecos en las paredes con nombres de cada muerto. Quizás haya uno de Jesús, pero tú dices que no podemos pedir tal cosa arqueológica, ¿sí? No, entonces, si me entiendes, tú supones... Te entiendo. El problema, que... te soy honesto, a mí me parece que el principal problema es porque vos estás presuponiendo un montón de cosas y no tenés forma de históricamente justificar eso que presuponés. Te doy un ejemplo. Es cierto lo de las 400.000 variaciones. Pero, primero, número uno, manuscritos los cristianos no tenemos 6.000, tenemos cerca de 30.000. Segundo, estimado por Bruce Metzger, lo estoy leyendo esto porque obviamente son datos que no lo tengo en la memoria, sé que existen, actualmente se estima una precisión del 99.5% en el Nuevo Testamento en su transmisión. O sea que esas 400.000 variantes que vos estás señalando entre todas las copias existentes representan el 0.5% de la totalidad del Nuevo Testamento. Y estos son números concretos, son números concretos. Si lo comparamos con la Ilíada de Homero o con los escritos hinduistas, es terriblemente distinta la diferencia que hay favoreciendo el Nuevo Testamento, ¿no? Por favor, lee todo lo que escribe Metzger. Él escribe que 40.000 variaciones 400.000 causan 400.000 en total. Él dice que 40.000 implican cambios teológicos. No, de hecho yo te podría señalar a Dan Wallace, que en la actualidad se lo considera en la crítica textual el erudito número 1 al respecto, y señala cuáles son los textos que podrían representar una dificultad teológica, y en todo el Nuevo Testamento son 8 los versículos, 8 versículos únicamente. En el Nuevo Testamento que tú tienes, yo estoy hablando de las 6.000 variaciones, de las 6.000, de las 400.000 variaciones, pero que tú solo tienes aceptados 4, ¿sí? No, pará. Estás mezclando. Chicos, por favor, les pido, no envíen bits ahora. Les suplico que no envíen bits.
vos estás hablando, primero, vos hablas de los 6.000 documentos que tenemos o manuscritos que tenemos y de repente me metés el tema de los 4 evangelios sinópticos versus los demás, las demás versiones de otros evangelios que Sí, pueden llegar a aparecer. Pero nada, exactamente. nada tiene que ver una cosa con la otra. O sea, Sí tiene que ver, porque tú estás asumiendo que los evangelios son para ti un texto histórico que tiene un carácter teológico. Yo te estoy mostrando cómo esa documentación ha variado. El hecho de que haya variado significa que es primordialmente teológico. pero El hecho de que para, haya, de que le hayan señalame en agregado y esos... agregado lo que tú tienes, ¿sí? No, pero estás mezclando todo, estás mezclando todo. Señalame Es dónde en exactamente lo esos que te digo desde 6.000, el principio. en esos 6.000 manuscritos que vos estás señalando, ¿qué cantidad son los llamados documentos apócrifos? Te Los spoileo la 6.000 respuesta. documentos, Te los spoileo la 6.000 respuesta. documentos ¿Cómo? son, los 6.000 documentos no incluyen los apócrifos, son solo del Nuevo Testamento. Pero por eso mismo te estoy diciendo. Entonces, ¿por qué eso, metes los apócrifos en la discusión cuando vos mismo me estás citando un grupo de entiendo. documentos que solamente se tratan de los canónicos, de los sinópticos, de los 4 evangelios? Esto es lo que te estaba tratando de decir hace como 3 horas, que el cristianismo, la historia avanzó, ¿m? Y la teología fue transformándose en base, en función del tiempo. Una prueba es esta: 6.000 manuscritos del mundo antiguo, ¿sí? Si es que hay tal cosa, que tienen variaciones teológicas. ¿Qué quiere decir? Que sí, que le agregaban, que transformaban, que mutaban. Lo que te llegó a ti, Santiago, lo que tú aceptas y tú dices, para mí estos 4 evangelios, los que representan este documento histórico, son mi prueba de que hubo una tumba vacía. Yo digo al revés. Hubo evidentemente transformaciones que te llevaron al documento que tú admites o que tú quieres Decime una formularlos doctrina. como histórico. Decime una doctrina que se haya modificado en estos 6.000 manuscritos que estás haciendo referencia. Una doctrina que se haya modificado con el pasar del tiempo. Eh, Spoileo la respuesta, no vas a encontrar sí, ninguna. sí, primera de Juan, creo que el No. capítulo Una doctrina, dice, no un una texto. Decime doctrina. una doctrina. Primera de Juan, si no me equivoco, en el capítulo 5, una de las variaciones de estos 6.000 manuscritos es el planteamiento de que no hay una Trinidad. No, pero pará. Acá Es donde una tenés el doctrina. problema, pero, Jacob, acá donde tenés el problema, yo te ayudo. Es Primera de Juan capítulo 5, verso 7, ¿está bien? Es el supuesto testimonio trinitario, ¿no? 3 son los que dan testimonio, Padre, Hijo, Espíritu Santo y demás. Tenés razón, ese texto originalmente no estaba en el documento. Ahora, te hago una pregunta. Si vos quitás ese Me pediste un texto... ejemplo y lo tenías. No. ¿Qué quiere decir? Yo te pedí un ejemplo de una Ahora no lo doctrina vi. que haya cambiado. Yo te dije, no un La texto que haya Trinidad. cambiado. No, pero la Un Trinidad no texto, se sostiene espérate, en ese verso, Jacob. pero espérate, ¿tú estás de acuerdo que una variación textual implica mucho? ¿Se trabó? ¿O solo No. estás quieto? Ah, bueno, Estoy congelado sí, yo. congelado de la impresión, del shock. ¿Tú estás de acuerdo que si habían comunidades, porque eso es lo que habíamos hablado, me habías dicho, ¿no? Que habían personas que lo vieron y lo transmitieron y así se hicieron las comunidades y ahí a partir salen los evangelios, los textos. Si hay una comunidad que no tenía este versículo, lo cual en el mundo antiguo no había internet, ¿sí? Como para mirar, si no tenían este versículo, quizás su doctrina no tenía la Trinidad, como sabemos que hay Pero cristianismos Jacob, sin me Trinidad. extraña de vos, un tipo que está metido, sumergido en la historia de Israel, del mundo antiguo, que no sepa que las ideas en el mundo antiguo principalmente no se transmiten mediante la escritura, sino mediante tradición oral. O sea, no importa si las personas tenían o no tenían los documentos que hoy tenemos como Nuevo Testamento. La gente recibía la doctrina mediante lo predicado, lo transmitido cuando se reunían los domingos por medio de la tradición oral, Jacob. O sea, me extraña de vos. Por otro lado, te reitero. Ahí mi punto. Okay, pero reitero, Jacob, o sea, no me saques solamente Primera de Juan 5:7, que me habla de la Trinidad. Sacame todo la epístola de Primera de Juan, sacame Segunda de Juan, sacame Tercera de Juan, sacame Apocalipsis, Hebreo, sacame todos esos y la doctrina de la Trinidad se sostiene.
¿Por qué? Porque la doctrina de la Trinidad no se sostiene en un versículo, sino que está explícita e implícita a lo largo del Nuevo Testamento. Entonces, Espérate, los reitero, ebionitas, lo que yo te pregunté fue, dame un ejemplo de una doctrina que haya cambiado, no de un versículo que ha cambiado con el pasar del tiempo, sino Los- una doctrina los- que haya cambiado. mira, los ebionitas, ¿en qué creían? Bueno, ¿Creían que en la Trinidad? bueno, si querés te respondo, pero para poder responderte con precisión y que estemos de acuerdo, tendríamos que creer que los autores cristianos que hablan de los ebionitas son fuentes confiables. ¿Vos creés que, por dar un ejemplo, Irineo de León es una fuente confiable? ¿Irineo? Claro, Irineo de León habla de los ¿Para ti es ebionitas. confiable? Sí, pero para ti Irineo es confiable. Para mí es confiable. ¿Para vos es confiable? Si para ti es confiable, me basta para que entiendas el argumento. Está bien, fantástico. ¿Para vos es confiable? Hay cosas que dice que no. Que son Claro, lo que me improbables conviene totalmente. confío y lo que no me conviene no confío. Sí, no, hay cosas que él dice que me parecen incomprobables, pero él las escribe, ¿sí? Pero si para ti es comprobable, a mí me basta para que entiendas este punto. Si había un grupo cristiano que no creía en la Trinidad y hay otro que sí, significa que una o variación textual o variación de transmisión oral o lo que sea, causó que sí hayan mutaciones, causó que sí hayan cristianismos y causó que hasta Irineo, que para ti es una fuente confiable, que llegó y se levantó mañana y revisó las teologías y dijo, estos son los 4 documentos, los 4 libros que Santiago va a decir que son históricos. Los demás no. Los demás Santiago va a decir que omitieron o que no me sirven o que son tardíos o que esta variación es porque lo ocultaron. Entonces, ahí como yo, es lo que te estoy tratando de decir, hasta que no aparecen personajes como Irineo, no te llegó a ti esa convicción histórica de que ese es el documento correcto. No, ¿sí? no. De hecho, hay testimonios anteriores a Irineo. Está Papías de Hierápolis, principio del siglo II. Está Justino Mártir, que habla también de los evangelios. O sea, hay testimonios antes de Irineo. Papías, que Eusebio decía que Papías era literalmente un idiota. Sí, sí, y con más razón. A raíz de eso podemos confiar. ¿Por qué lo citaría si no fuera verdad, entonces? Pero más allá... Eusebio dice que Papías es un idiota y para ti ese idiota es una fuente confiable. No estás entendiendo el criterio histórico, Jacob. Si Eusebio creía que Papías era falto de luces, por dar un ejemplo, supongamos que fuera así, ¿por qué lo citaría Eusebio a Papías a la hora de hablar de los documentos más antiguos que relatan la vida de Jesús? ¿Cuál es la razón? Evidentemente, esta percepción que Eusebio tiene negativa sobre Papías fortalece aún más la cita de Eusebio sobre Papías, porque por algo lo está citando, aun cuando crea de que es falto de luces. Pero más allá de eso, te reitero, te hago una pregunta. ¿Crees que Irineo, con respecto a lo que dice sobre los ebionitas, es una fuente confiable? Yo sí creo que es plausible que haya habido judíos que se ¿Es hayan confiable o no es fieles confiable? a la Torá. Te estoy diciendo como yo llego a llegar a suponer que es posible, ¿sí? Y por lo tanto llegaría a ser confiable. No te estoy diciendo que todo lo que él diga sea confiable. Bien, según Irineo, ¿los ebionitas en qué momento en la historia se encuentran? Los ebionitas son de las primeras sectas del judaísmo. ¿Qué tiempo? Exactamente, en ese mismo periodo, judíos que querían conservar su tradición. No, son finales del siglo I. No, son finales del siglo I después de la destrucción del templo. No es el mismo tiempo. No es el mismo tiempo, porque las primeras... Espérate, con quien discute, ¿cómo se dice? Pablo. ¿Quiénes son los judaizantes? Los judaizantes no son los ebionitas. ¿Pero qué son? Judíos son que judíos. quieren creer en Jesús, pero también quieren conservar, o no judíos, lo que sea, que quieren conservar las leyes de la Torá. Sí. Pero no son ebionitas. Que acá los llames ebionitas es otra cosa. El concepto de que haya un grupo que quiera cumplir la Torá creyendo en la idolatría esta es otra cosa, ¿sí? Está bien, ¿no? En la idolatría esta. Sí. Pero Jacob, o sea, bueno, acá hay todo un tema histórico que hace falta encajarlo un punto con otro, ¿no? Te cuento, los judaizantes de Pablo en Gálatas era un grupo de cristianos que sí querían seguir guardando la Torá, pero que estaban sometidos bajo la autoridad de Santiago en la iglesia de Jerusalén. ¿Qué ¿Está bien? Decir? Entonces no eran un grupo, pero pará, porque si no estás cometiendo acá un anacronismo, Jacob.
para el tiempo de Pablo no existían tal cosa como los ebionitas, sectas separadas de la tradición ortodoxa, sino que estas personas que sí querían seguir guardando las leyes judías, se sometían a la autoridad de Santiago como líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces, los ebionitas no aparecen como tal hasta la destrucción del templo y mediados de la década del 60, que es cuando Pero, Santiago es martirizado, ¿no? Entonces, hasta ese eh, tiempo los ebionitas no existen como una secta separada del cristianismo y se someten a lo que Santiago postula como obispo de la iglesia de Jerusalén. Y en el concilio de Jerusalén, el mismo Santiago le da la razón a Pablo. Por ende, estos grupos, más allá de sus intenciones y su devoción a la Torá y demás, eran personas que estaban sometidas a la autoridad de Santiago. No podemos hablar de ebionitas porque es caer en un anacronismo. acabas de confirmar lo que dije hace un rato, de que las perspectivas del cristianismo eran variables, ¿sí? Pero no con La triunfante fue la de Pablo, es otra cosa, ¿sí? Está bien, Pero que pero había distintas formas de ver el cristianismo, es lo que había. Ahora, que la teología cómo se desarrolló fue exactamente como pues llegó a los dame un evangelios. ejemplo de la Es un tema, resurrección. Juan. Para ir aterrizando, dame un ejemplo de cómo es que existe este cambio con respecto a la resurrección, que es el tema que nos reúne. Dame un ejemplo documentado de un momento donde De, no se creía en la de que, resurrección y cuando se empieza a creer en la resurrección. pues te dije los evangelios apócrifos que no, y tú dijiste, no, pero es que esos son gnósticos, no vale. No, Son yo gnósticos, no te dije no que es nos porque cuentan. son gnósticos No, que pero no el evangelio valen. Tomás lo omite, como lo calla, entonces no es que no crean en eso. Pero Jacob, Para que te doy más pruebas. Pero No Jacob, entiendo. a ver, te reitero, cuando vos me citás evangelios gnósticos, que me citaste el de Bernabé, yo te dije, ¿cuándo se escribió? Y se escribió 3 siglos después, se estima, que se escribe 3 siglos después de los hechos. Si vos tenés evangelios o documentos históricos del siglo I y tenés un documento del siglo III o IV, ¿cuál vas a preferir? En términos No. de progresividad teológica, Tú- porque vos sos el que propone que el cristiano va adoptando a medida que va pasando nuevas creencias sobre Jesús. Bien, si tenés un documento que es más cercano a Jesús y es más antiguo, que afirma que Jesús resucitó, y tenés uno de casi 4 siglos después que afirma que Jesús no resucitó, ¿dónde está la progresión acá? Vos lo que me tenés que presentar es un documento que sea más antiguo que los sinópticos, o un documento que sigamos tu sea más lógica. antiguo que la tradición de Primera de Corintios que me señale que Jesús no resucitó. Buenísimo. Entonces, en tu lógica, tú sabes quién era Joseph Smith, ¿sí? Sí. Entonces, es documentación muy cercana a su tiempo. Se le apareció Jesús 2 veces. Crea el mormonismo en Nueva York, ¿sí? 1830. Entonces, siendo que hay documentación muy cercana a él, ¿sí? Entonces, asumamos que esto es confiable. O el Islam, Si ¿sí? querés, El Islam, el Corán es cercano. La Sirá, que es como la biografía de él, es cercano. El Hadith, ¿sí? Que el más cercano a él es un siglo después, es cercano. Tomás del Prestige es cercano, ¿sí? La doctrina jacobini sobre el Islam es cercana. Entonces, en base a esto, el Islam es verdad. Mahoma vino a Jerusalén en un caballo volando por el cielo. Si querés nos juntamos en otro momento y charlamos sobre el mormonismo y el Islam. Ahora, particularmente, yo lo que te estoy preguntando es sobre el cristianismo. Sí, pero dime por qué estas dos religiones no aplican el mismo estándar. ¿Quién dijo que no aplica el mismo estándar? Primero, vos estás diciendo de que... que el Islam podría ser en verdad milagros, etcétera, o que el mormonismo... Reitero, yo no estoy diciendo que porque una fuente sea más cercana a los hechos es verdad. Yo jamás dije es verdad. Yo dije es más confiable. Ok, es más confiable. Es más confiable, pero hay otros criterios que también hacen a la reconstrucción histórica. No es solamente el momento en el que una fuente fue escrita, sino también quién la escribió, en qué contexto histórico la escribieron, si hay testimonios de testigos presenciales que corroboran dicha afirmación, si hay testimonios de personas... Bueno, te reitero, me parece que podríamos armar otra discusión acerca del Islam. Yo lo que te estoy pidiendo es un caso sobre la resurrección. Demostrame por medio de documentación que hubo un periodo anterior a los sinópticos donde se creía que Jesús no había resucitado. Te doy ejemplos, pero no hay Pero dame un documento, ¿sí? Un documento solo. Uno te pido, no te estoy pidiendo 2, 3 ni 5. Uno, dame un solo documento antes de los documentos de los sinópticos o de la tradición de Primera de Corintios 15 que señale que los cristianos creían que Jesús no había resucitado.
te dije en el aspecto teológico, es verdad, no te puedo ubicar un documento, digamos, evangelio que lo diga así, Cualquier asumamos que afirmación, Constantino hasta una carta, mirá, una asumamos carta, que una inscripción, Mm, un mensaje de texto de una novia, un novio, lo que sea, sí, sí, cualquier sí, testimonio es de un verdad, cristiano. asumamos que Roma no borró todo lo que era la herejía, ¿sí? Acabaron con un montón de textos, sí, como también en el Islam, el califa Omar quemó todo lo que no eran que las Tema variaciones del del Islam, Corán. después lo discutimos con un Roma hizo musulmán, no hay exactamente lo problema. mismo. No, Roma hizo exactamente lo mismo. Arrasaron con lo que era herejía, ¿sí? Que tengamos citas de padres de la iglesia, por medio de ellos podamos reconstruir cosas que datarían de esa época, es otra cosa. Ok, ¿Sí? Pero entonces tú me estás pidiendo no una tenés fuente de ningún algo que documento para señalarme porque se encargaron de destruir todo lo contrario a la ortodoxia. no, el documento que te podría decir es el Evangelio de Marcos, los 12 versículos que no hablan de la resurrección, tú me lo justificaste con que dijo que lo iban a matar y 3 días Marcos después iba habla a de reconstruir. resurrección, sí o no. Creo que te lo demostré. Tú me demostraste que él da una pista de que de que será matado y 3 días después ocurrirá lo que ocurrirá. ¿Y para qué Pero lo no van te a habla de poner la ahí? ¿Para resurrección. qué lo van a poner ahí si el autor de Marcos no creía que Jesús haya resucitado? ¿Para qué lo van a poner? Del mismo modo en que pusieron 12 versículos al final de Marcos, porque las teologías avanzan, porque los 6.000 textos que han encontrado tienen Pero 400.000 vos te variaciones. estás Es dando algo que cuenta de lo que no. me estás diciendo. Vos me estás diciendo que el autor original de Marcos no creía que Jesús iba a resucitar, pero puso ese texto ahí donde Jesús dice que va a resucitar. Es contradictorio, Jacob. No, tú, espérate, tú entiendes que hay 600.000 escritos con variaciones, ¿correcto? Eso ya lo viste, etcétera. Es ¿Estás de más, acuerdo que a a tu favor Marcos, te digo, son casi 30.000 manuscritos. ok, estás de acuerdo que Marcos, los últimos versículos posiblemente fueron insertados después? Es Sí, una estoy de acuerdo. hipótesis, ¿sí? Yo no veo cómo es no plausible el hecho de que también haya sido insertado, el hecho de que estén hablando de una futura resurrección. 1 más 1 es 2, ¿sí? Por eso te lo digo, o sea, vos lo que estás proponiendo es, en un momento donde los cristianos no creían que Jesús haya resucitado, Marcos no creía que Jesús resucitó, pero pone en el Evangelio de Marcos de forma explícita en 2 oportunidades que Jesús ha resucitado, que Jesús iba a resucitar. En una Es oportunidad contradictorio, y lo Jacob. hace con una analogía, ¿sí? Es contradictorio, es contradictorio, es contradictorio. Pero bueno. Entonces, ahí, que aquí es donde lo que yo decía, que hay mucha documentación con estas variaciones que tú puedes decir, ok, no, es lo que te estoy diciendo, omitir las fuentes porque esta la escribieron un poco después, entonces no es una documentación, porque es tardía, ¿sí? Pero una que sí es temprana, está forzándose. ¿Sí me entiendes a lo que quiero decir? Aquí, que es el presupuesto, el presuposición teológica que estás tratando de decir. Sí, te entiendo. El problema está en que vos no aceptes estos criterios, pasa porque, reitero, en el plano de la historiografía moderna parece que no conocieras estos criterios de historicidad documental que se aplica para todo tipo de documento y particularmente del mundo antiguo para saber a ver si son confiables o no. No es que a mí se me ocurrió presentar estos criterios y decir, bueno, porque este más cercano es más confiable. No, no es Made in Santiago, sino más bien los historiadores de renombre no cristianos son aquellos que lo formulan y los proponen y parece haber un determinado consenso académico O sea, que lo respalda. que un historiador no cristiano de renombre dice que hubo una resurrección. No, porque si no se volvería cristiano. Imagínate que alguien a creer que Jesús resucitó de los muertos Exacto. se vuelve cristiano, como pasó en tantas oportunidades y tantas personas que han abordado el tema y de no ser cristianos pasaron a ser cristianos simplemente porque se encontraron con la evidencia. Dime otra pregunta. ¿Tú crees que en la antigüedad, de hecho ya lo habías dicho, quisiera solo reiterar, en la antigüedad cuando ellos describían eventos históricos también insertaban teología en él, ¿verdad? Sí. Entiendo. ¿No ves plausible de que hayan tratado de insertar una idea teológica por medio de insertar la idea de la supuesta resurrección? Es ¿No crees evidente que la resurrección es importante para el cristiano no solo como hecho histórico, sino también por el contenido teológico, el significado teológico que para el cristiano tiene la resurrección. Eso es evidente. Ahora, el tema acá es si el hecho ocurrió o no. De que lo insertarían. ¿Cómo? Tendría sentido que
sería muy raro omitirlo y no insertarlo de alguna manera. A ver, si el hecho ocurrió, evidentemente se vuelve terriblemente importante mencionarlo. Eh, Porque tal y sí, como decía como, Pablo, a finales de la década del como en 40, Marcos. si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe, ¿no? Y Pablo escribió varios años antes que el Evangelio de Marcos, que también sostiene que Jesús resucitó de los muertos, ¿no? Primera de Corintios capítulo 15, verso 3 en adelante, señala de que una antigua tradición cristiana primitiva que hasta los escépticos sostienen que se formuló durante los primeros 5 años a partir de la muerte de Jesús. O sea, imagínate que, o sea, en 5 años, los primeros... Déjame preguntarte sobre ese capítulo. ¿Tú eres de los que opina que Pablo plantea una resurrección física o no física? Física. ¿Cómo lo encajas ¿Cómo lo encajo con con qué? la analogía del trigo? No entiendo la pregunta. No recuerdo el texto de memoria, pero en 1 Corintios 15, ahí Pablo hace una analogía que dice, ¿qué? ¿Ustedes creen que el cuerpo es como el mismo cuerpo de antes? No. Y empieza a explicar por qué no es como el cuerpo inicial. ¿Estás de acuerdo con esa Ah, sí, perspectiva? porque sí, porque hay un cuerpo glorificado. Pablo presenta la hipótesis, podríamos decir, ¿no? De un cuerpo glorificado. Ah, sí. ¿Cuerpo distinto? Un cuerpo distinto, físico pero distinto, que ocupa un lugar en el espacio. Y espérate, cuando Juan, ¿qué es? 2020, no recuerdo, dice, le pide a Tomás el ingenuo que le toque las heridas. ¿Ese es otro cuerpo o es el cuerpo? Es el cuerpo de Jesús. Es el cuerpo de Jesús con ¿Pero es características otro? distintas. O sea, para ti el cuerpo con las heridas, etcétera, es un cuerpo distinto, ¿sí? Siendo que están y las heridas en las manos, ¿sí? No es un cuerpo distinto. La resurrección no es un cuerpo distinto. Es la reconstrucción milagrosa del mismo cuerpo, pero con Un segundo. características distintas. Entonces, Pero lo es el que, mismo espérate, cuerpo, es el mismo cuerpo. Pablo en Pero ya ahí nos Corintios. meteríamos en un tema teológico, ya no más afectado por la corrupción del pecado y demás. Es Pero el mismo cuerpo. sí, es que porque el texto es teológico en sí, ¿sí? Claro, pero se fundamentan hechos históricos. Pablo, sin lugar a dudas, cree en una resurrección física. Eso sin lugar a dudas. Después podemos discutir la naturaleza del cuerpo glorificado. ¿Qué es el cuerpo glorificado? ¿Qué quiere decir el cuerpo glorificado? Evidentemente es el mismo cuerpo, ocupa un lugar en el espacio, por ende podemos hablar históricamente del hecho, porque es un hecho que ocurre en el plano físico, pero tiene otras características. Parece no estar limitado por las limitaciones propias de la materia a raíz de la caída, del pecado, etc. Pero ahí ya sería una Teología, discusión entiendo. Es teológica. teología que tú, o, pues muchas personas son conscientes que acá Pablo plantea un cuerpo, digamos, distinto, ¿sí? Como tú dices, glorificado, etcétera. Juan plantea un cuerpo muy físico, ¿sí? Al punto que le puedes tocar las heridas. Eh, Ahora, que tu entendimiento de ese versículo sea que es glorificado, no. Lo que yo quiero venir con esto ¿En es que dónde tú ves Pablo una señala de que no se transición. pueden tocar entre cuerpos? No, lo que él dice que es otro cuerpo. Hay otro cuerpo, ¿sí? No, pero Juan no, te dice que Pablo es no el señala mismo. que es un cuerpo distinto. Te dice que es un cuerpo distinto. Pablo, o sea, que es otro cuerpo. Pablo señala que tiene ¿Con qué cuerpo características vendrá? distintas. Cuerpo glorificado. Sí. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea el trigo de otro grano. Claro, Te, te- está te está hablando de este trayendo cuerpo analogías. físico que está corrompido por el pecado, ¿no? Está hablando de eso. El Sí. cuerpo glorificado es el El, mismo el- cuerpo, porque lo que Pablo tiene en mente es Ezequiel 37, si yo no me equivoco, el valle de huesos secos, y básicamente esa imagen de Ezequiel 37 es la que los cristianos primitivamente utilizaron para pensar en la resurrección escatológica. Entonces, es un mismo cuerpo, el mismo cuerpo que fue enterrado, pero con características distintas a raíz de la liberación del pecado y o por sea, ende la entiendo. liberación de las Entonces es que limitaciones de cuando la Pablo materia. dice que es otro cuerpo, cuando Pablo dice que es un cuerpo distinto, es el mismo cuerpo con características distintas. Claro, ¿Sí? Juan dice que es el mismo cuerpo, ¿sí? O sea, literalmente. Al sí. punto que lo puede ser. O sea, mi punto acá es que acá hay una transición teológica. No,
no le veo mucha dificultad, la verdad. Tampoco al hecho de que haya habido un debate entre Santiago y Pablo, que tú lo mencionaste en el Concilio de Jerusalén, que habían divergencias sobre lo que es la teología. ¿Hay una Que eso es transición natural en teológica entre Pablo y Juan, decís? Sí, sí, creo que hay una ¿Y transición cuál es la teológica entre Pablo y progresión? Si supuestamente Juan presenta a un Jesús más físico y Pablo presenta a un Jesús con otro, ¿cuál es la transición acá? O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? el, ah, espera, ¿estás de acuerdo conmigo que hay una ligera divergencia entre sus No, ideas? Bueno, no, si no entiendes acá la divergencia de que Pablo dice que hay un cuerpo distinto y Juan dice que es el mismo cuerpo, está bien. Entonces te reitero, no Pablo no quiero dice dejar que ya es este un tema de lado cuerpo entonces. distinto, es el mismo cuerpo, porque Pablo cuando habla de la resurrección en 1 Corintios Estoy diciendo que es otro 15, cuerpo. A Pablo ver, habla y de, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. claro, haciendo Entonces, tú lo referencia estás a lo que le entendiendo ocurrió como a algo que es Jesús. Jesús es las primicias de la resurrección. Jesús es las primicias de la resurrección. Y Pablo entiende de que hay un cuerpo físico que se levanta de la tumba y que se le aparece a los discípulos. que es otro, sí. No, no puede ser otro, porque si no la tumba Está todavía diciendo que tendría... es otro. Pero, Jacob, si fuera otro cuerpo, la tumba estaría ocupada por un cuerpo. Habría dos Jesuses, uno muerto y uno vivo. ¿Cómo es esto? Es buena pregunta. No lo sé, pero es otro. No está diciendo que es el mismo cuerpo. Es la conclusión de Pero que un hay dos coeficiente. Jesús entonces. Hay un Jesús de un mundo Que paralelo, no, del es el mismo multiverso. Jesús, solo con otro cuerpo. Sí, de hecho, en No, el cristianismo ¿y dicen qué que hay pasa tres con el que estaba en Jesuses. la tumba? ¿Qué pasa con el que estaba en la tumba? En el cristianismo dicen que hay tres Jesuses. Entonces, Hay tres Jesús en el cristianismo. ¿Qué cristianismo sí, escuchaste, Jacob? la doctrina de la Trinidad. Pero nadie dice que el Espíritu Santo sea Jesús. Nadie dice que Jesús es uno con su Padre. Jesús es Dios, pero las personas son distintas. Entonces Dios es Jesús. Entonces, ¿Cómo? entonces Dios es Jesús. A la perspectiva judía, esos son dos entes distintos. Tú sabes, no te estoy diciendo nada nuevo. Claro, no, está bien. No, los cristianos creemos otra cosa. Me parece que ahí la fuente cristiana te está fallando. Bueno, no sé, ¿te parece que vayamos aterrizando? A mí me encantó esta conversación, de verdad. Sí, estuvo interesante. Déjame ya para ir concluyendo mi punto. Yo personalmente creo, sí, tú dices que, sí, es verdad, no soy historiador. Yo creo que la devoción que tenían por Jesús fue un líder que les trajo mensajes a las personas, etcétera. Cuando lo mataron, la desesperación fue enorme. ¿Sí? Que eso ocurrió también con Rabbi Akiva y Bar Kokhba en la revuelta del año 135. La desesperación es enorme, al punto tal que, ¿cómo llenas ese vacío? ¿Sí? Entonces, la teología se desarrolla en que si Jesús fue el Mesías, tú tienes que, y hubo profecías que no cumplió, ¿sí? En el Tanaj hay muchas cosas como el retorno de los exilios, entonces tú necesariamente tienes que decir que tiene que haber un segundo round. Tiene que haber una segunda venida, porque ¿cómo va a cumplir lo que le faltó? Si no cumplió en vida te entiendo, y Antonio Piñero sostiene una hipótesis parecida y le llama... Un segundo. Sí, decime. Sí, por ende, hubo una necesidad que, en base al evento, tuvieran que desarrollar esta teología de una tumba vacía que a nadie le consta, aparte de los evangelios, ¿sí? O que no tenemos tal dispositivo arqueológico, ¿sí? Siendo algo tan significativo para el cristianismo en su historia, ¿sí? Entiendo. Pero todo esto conllevó a que tuvieran que desarrollar la idea de la resurrección. Ese es el planteamiento que yo pongo. Y sin meterme en el que este arquetipo de la resurrección es algo que se ve en distintas culturas también. No, eso no tiene mucho sentido. Sí, por eso, no me voy a meter ahí. En el judaísmo también tenemos tal cosa, pero todo apunta que es posible que esa necesidad teológica que se desprendió del judaísmo llegaran a la conclusión de que tenemos que resucitarlo y tenemos que esperar lo que va a volver. Bien, te entiendo. Esta hipótesis que estás presentando me parece interesante. Es la hipótesis que tiene Antonio Piñero, filólogo español, que él le llama fenómeno exegético, ¿no? Que habían discípulos que habían seguido a su maestro, habían abandonado todo por su maestro, de repente de la noche para la mañana su maestro fue crucificado, muere, y ellos ante este agobio espiritual, podríamos decir, la tristeza, cómo los sorprende, los abraza y demás, empiezan a replantearse si todo termina acá o si en realidad ellos están malinterpretando las escrituras, y empiezan a hacer una reinterpretación de las escrituras, y así es como se forma el Jesús de la fe. Es muy similar a lo que vos estás planteando, si yo no me equivoco.
Ahora con esta ya termino, ¿no? Toda esta hipótesis que vos estás presentando, ¿no? De los apóstoles se sintieron agobiados y por eso se vieron en la necesidad de un round más y empezar a crear un Jesús, ¿no? Que salga victorioso y demás. Primero, ¿de qué fuente lo sacás? ¿De qué fuente lo sacás aparte de tu imaginación? Y segundo, para creer que los apóstoles se sentían realmente agobiados por la pérdida de su maestro y demás, es porque crees que los evangelios canónicos de alguna manera son confiables históricamente hablando. Si no, no podríamos decir absolutamente nada de los apóstoles en este estado anímico, sino de dónde vos sacás la información acerca de los apóstoles para construir esta hipótesis. ¿De dónde lo sacás? No, yo no me baso en los evangelios para llegar a una ¿Y conclusión de de que dónde te un bajás? líder. ¿Qué documento utilizás? ¿Qué No, documentación histórica? no, ninguna. Lo que tú Ok, dices, de mi cabeza y de mi claro. imaginación, 100%. De mi imaginación, yo asumo que si hubo un líder y tuvo seguidores, del modo en que es que hay paralelos de esa misma época. No le veo la dificultad. Bar Kokhba era un Te líder entiendo. que se presumió que él era el Mesías, lo mataron y sus seguidores seguían convencidos con la idea de que iban a liberar a Judea de Roma y los mataron como mártires. A Claro. Rabbi Akiva, que era su digamos, seguidor espiritual, yo qué sé, le arrancaron la piel y lo pusieron en estacas como mártir en nombre de la inspiración de la salvación de Judea. Hubo otros 24 personas que se hicieron llamar Mesías en esa época. Uno de esos tuvo sus seguidores y sus seguidores también hicieron su secta y también plantearon su teología. No veo mucha dificultad en la hipótesis y no hay que basarse en los evangelios para entender que los judíos querían alguna alternativa a la ocupación romana. Bien, entonces me quedo con tus últimas palabras que, en definitiva, esta hipótesis que estás presentando no lo sacás de ninguna documentación, sino de tu imaginación. Eso fue básicamente lo que dijiste. Como Eh, Antonio Piñero, sí, uno de tal los cual, como Antonio Piñero. Es académicos cierto, más es cierto, prestigiosos es cierto, como del Antonio tema. Piñero, muy cierto. Jacob, gracias de verdad por haber estado. Yo lo disfruté un montón, me encanta este diálogo con vos. Nada, te mando un abrazo enorme, genio. Sí, déjame decirle un mensaje a las personas. Sí, por favor, todo tuyo. Sí, lo que escucharon acá, realmente yo también muy pocas veces, digamos, desde Israel puedo tener un diálogo así con alguien que tiene una perspectiva amplia del tema. También fue bastante divertido. Y los que están acá, solo un mensaje de parte del judaísmo, sean buenas personas, porque al final, si ustedes creen en X o Y religión, realmente para nosotros es irrelevante. Lo que es relevante es que por lo menos sigan la voluntad de Dios, que sean buenas personas, que se comporten en una conducta que Él transmitió a la humanidad. Y nada más, un saludo desde Israel. Te mando un abrazo grande, Jacob. La verdad me parece una persona genial, Jacob. Me parece muy agradable. La pasé muy bien, de verdad. Se picantea un momento el debate, pero porque suele pasar estas cosas. Pero la verdad es que me cayó muy bien. Y bueno, nada, esperemos, roguemos que él al estudiar un poco de historia pueda terminar abrazando la fe cristiana. La conclusión a la que llego es esto que dije al final, ¿no? En definitiva, o sea, su hipótesis está fundamentada en la imaginación y no en documentación. Que Dios los rebendiga.